A ver. Listo. A ver, chicos. De hecho, hemos hecho un ejercicio o algunos ejercicios en los cuales tenemos lo mismo. Tenemos un sistema de bombeo. Tenemos esto. Acá está el punto 2. Le voy a poner así sencillo. Este sería mi punto 1. Aquí tenemos una diferencia. Nos dice algo sencillo de 3 metros, ¿no es cierto? Ya, nos dice que el diámetro de succión es igual al diámetro de descarga. Ya, a ver, pensemos en una cosa. ¿Cuál es el propósito de la bomba? ¿Cuál es el propósito de una bomba? Darle impulso al fluido. Entonces, ¿eso qué significa? Que la presión 2 tiene que ser mayor a la presión 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, esta parte de aquí tiene, perdón, esto es lo importante del ejercicio, que la presión 2 tiene que ser mayor a la presión 1. ¿Por qué? Si es que la presión 1 es igual a la presión 2, simplemente vamos a tener un flujo, o sea, no va a poder subir el fluido desde el punto 1 al punto 2. Así de sencillo. No funcionaría la bomba. Esto estaría incorrecto, no valdría de nada. ¿Por qué? ¿O cómo yo puedo justificar esto? Tal vez ustedes me quieran argumentar que el momento que el diámetro de succión es igual al diámetro de descarga, las velocidades van a ser iguales. Sí puede pasar esto, que las velocidades sean iguales, eso sí, pero para nosotros poder vencer esta altura de fluido de 3 metros, necesitamos darle un impulso para arriba. Necesitamos vencer la presión que está ejerciendo, de hecho, estos 3 metros. Entonces, si bien es cierto, pónganle así entre comillas, porque acuérdense que Bernoulli no hay cómo aplicar cuando se tiene un dispositivo mecánico, pero digámoslo aquí. Si nosotros analizamos aquí, pongamos un punto A y un punto B. ¿Qué es lo que sucede de acuerdo a Bernoulli? Bernoulli lo que nos dice es que déjenme terminar de escribir y ahí les explico. Ya. ¿Qué es lo que nos dice Bernoulli? Lo que nos dice Bernoulli es que para nosotros poder vencer esta altura, a pesar de que las velocidades sean iguales, tiene que existir un diferencial de presión. ¿Sí le ven? Sí se dan cuenta aquí. En esta expresión sí se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Nos está diciendo que para nosotros poder vencer esta altura, que es la altura del fluido, necesitamos generar un diferencial de presión. Porque si es que nosotros tenemos este diferencial de presión igual, o igual a cero, ¿no? O presiones iguales, simplemente es esto. No me dice nada, no me está diciendo absolutamente nada esto. Me está diciendo que la altura de referencia es igual, a ver, la altura de referencia es igual a la altura del punto 2 o del punto más alto. Entonces, esto no va a ocurrir. O en otras palabras, me está diciendo que yo, con una presión igual a en la succión y en la descarga, lo único que puedo hacer es transportar en línea recta. Y eso más en función de las pérdidas, no necesariamente vencer los 3 metros de altura. No sé si es que me entendieron ahí. Verá, profe, es que sí es verdad que debe existir un diferencial de presión, pero yo estoy hablando del diámetro. Ya, pero ¿qué pasa con el diámetro? Mira, es que si pone el mismo diámetro, las presiones van a ser iguales o No, no van no a ser. tienen que ser iguales. ¿Quién dice que son iguales? Mira, es que, mira, si hacemos el mismo, es que yo, pero yo no estoy de acuerdo porque yo ya pregunté también en otro lado para preguntarle a usted. Porque, verá, si nosotros hacemos del mismo diámetro, a pesar de que tenga una bomba, no va a ser mayor, no va a poder subir.
porque va a tener más área para que el fluido pueda subir. Entonces debe tener un diámetro menor para que pueda subir, para que exista más presión. Por eso en el primer ejemplo también siempre va a ser, la succión siempre va a ser, tiene un diámetro mayor que el diámetro de descarga. Y así también es en los otros, en la vida real siempre va a ser así, el diámetro Ya, de a ver, succión es más ya, de grande. acuerdo. Verás, vamos a hacer una cosa contigo, ¿ya? Me escribes como así, si tú me demuestras así con estos cálculos de aquí, que, que la presión es igual, de acuerdo, ya, yo te pongo bien. Si es que no, nos mantenemos con las notas. Ahora, mira lo que voy a hacer. Este sería la ecuación que rige en todo este sistema, ¿no es cierto? Incluida la bomba. Ahora, si es que nosotros tenemos un diámetro igual, significa que las velocidades son las mismas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debería ser. Ya. Ahora despejemos a H. H, ¿cómo me quedaría? Me quedaría PB menos PA, peso específico, más Z, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? Sí, ZB menos ZA y más la energía mecánica perdida. Entonces, a ver, interpretemos qué nos está diciendo esta fórmula. Esta fórmula nos está diciendo que para nosotros poder alcanzar un diferencial de presión de esto con esta bombita, o en otras palabras, de este diferencial de presión con esta bombita, necesitamos vencer esta altura de carga y esta energía mecánica perdida. ¿Ya? Si es que quieres verle desde el punto de vista de lo cual me estás argumentando, a pesar de que este término, según lo que tú me dices, se puede hacer cero, ¿qué pasa con, o para qué te sirve la bomba? La bomba te sirve para vencer esta altura de carga y esta energía mecánica perdida, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que le pongas con la misma presión, tú tienes que vencer esta altura de carga. Y ahí es donde entra la presión de la bomba, es decir, el impulso, el empuje. ¿De acuerdo? Pero bueno, para no complicarnos, si es que tú crees que está bien o tienes cómo argumentar que está bien, mándame por mensaje explicado todo esto, así como te estoy explicando yo aquí, y te vuelvo a revisar. ¿Te parece? Sí, pues, y ya que estamos en esto de altura de carga, ¿puede revisar la pregunta 6, por favor? En un sistema de transporte de agua residual, esta es la 6, ¿no? ¿O cuál cogí? A la 6 me dijiste. Ya. Me dice, si las pérdidas se pueden considerar como inexistentes y tomando en cuenta que la presión en la descarga deberá ser por lo menos 2 veces que la presión de succión y que el diámetro de la entrada y a la salida serán los mismos, ¿cuál es el valor de la altura de carga total? Ya, a ver, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo sacó? Porque, verá, si le pongo, o sea, para saber la altura de carga necesitamos saber presión, altura y también las pérdidas. Pero no tenemos nada de eso. Si le pongo condiciones normales, pues solo tengo presión, pero igual me falta Z. Entonces, ahí Sí, sí como... Z, sí, sí es verdad. Déjenme les reviso este. Sí. Bueno, ya, Z sí les puedo revisar, ya. Parece que no se ha ido en el gráfico. Déjenme ver. Déjenme ver. Bueno, le voy a revisar. Creo que en el gráfico aquí había un número que era la altura, pero déjenme le reviso, ¿ya? No hay ningún problema. Pero vuelvo a insistir, chicos. A ver, digamos que está bien este, ya. 0,77 más 0,77 más 1,15 más 0,77. Ya. Todos tendrían, en el mejor de los casos, tendrían como base 3,46. ¿Ya? A ver, más 423 creo que. 4,23. ¿Ya? Si quieren,
no hay ningún problema. Quedamos como les dije, les califico a todos los ejercicios y les pongo la nota que tengan en el examen. Ya, yo no tengo problema. ¿De Por mi acuerdo? parte está bien que nos deje como nos dijo usted mismo. Sí, como quedamos. Sí, profe, está bien. Bueno, Profe. yo ya les dije, tienen que ponerse de acuerdo. Si una persona no está de acuerdo, ya no puedo hacer nada. Yo para mañana les termino de calificar y no pasa nada, chicos. Bueno, a ver, vamos a parar hasta ahí porque si no me voy a tirarla toda la hora Profe, yo tengo otra duda en la una conversa. pregunta y Dime. en la pregunta 7 en mi caso es desde dice que se tiene dos sistemas que transporta agua y esa agua está a 25 grados centígrados con un flujo de 1 kilogramo. Una tubería es de cobre y la otra es de poliestireno y nos dice que cuál de las dos presenta mayor carga, mayor pérdida de cargas longitudinales y ambas recorren 15 metros. Yo le Ya. puse ahí ambas porque las dos tenían la misma rugosidad, por lo que no existía ninguna, por lo que las dos tienen la misma rugosidad, entonces No las dos creo que tendrían tengan la que misma rugosidad el cobre el del cobre polietileno. 0.0355 y el PVC también 0.0355. No creo que tengan el mismo, para serte sincero. Pero bueno, vamos a ver, ya. A ver, cobre. 0.0015. Ahora busquemos aquí mismo. Bueno, el plástico, el PVC, 0.0015. ¿Dónde está el polietileno? Busquemos el polietileno. Ay. Polietileno. ¿Alguien tiene a la mano la rugosidad del polietileno? Es que según yo el polietileno también son hechos los de PVC, entonces por eso serían los mismos. No, el PVC. Ah, bueno, aquí sí está. 0.015, le está tomando como el mismo. A ver, déjame Sí. ver los que yo les puse en clases. Déjenme ver, porque me imagino que yo me basé en los que yo les subí en clases. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está este 0.00, el de cobre 0.0015. Ah, es verdad, le tendría que revisar. Pero no me acuerdo cómo está la pregunta, pero tengo que revisarlo, chicos. No me voy a poner a revisar este ratito. También le podría revisar. No tengo problema. Como les decía, en el mejor de los casos, para ustedes obviamente, tendrían 4.23 todos y les califico solo los ejercicios. Vuelvo a insistir, en el mejor de los casos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Dígame. pero en los cálculos, en hoja de Excel, sumándole todo, sale 9.5. Nos está robando 0.5. Verán, sumen, a ver, veámosle. A ver, en la hoja de cálculo que les pasé. Sí, profe. Ah, ya. Es que es por el 0,5 que me falta de ese trabajo que está en blanco. Ya le Ah, cerré, ya, pero profe. sí, sí. Es de ese trabajo que me falta ahí. A ver, verán, aquí está. Le voy a abrir. Ya. Aquí, ¿dónde está? Es este. Es este que me falta. Ya, profe, es que no me daba Sí, por eso. sí, este es el que me falta. A ver, aquí tendríamos 2,5. Este valdría 3,5. 2, 1 y 2. Sí,
Con este ajustaríamos. Bien, que gracias. Ya, listo. A ver, entonces vamos a seguir, chicos, o si no me voy a demorar. Primero, antes de olvidarme, el día de hoy en la tarde existe una capacitación para la evaluación docente. Entonces, tienen que asistir. Justo nos cae en hora de clases. Les voy a abrir el correo para que lo vean. Entonces, tienen que asistir de 3, desde las 2 me parece que es de hecho. Ah, no sé si ya les comunicaron. ¿Les dijeron algo? De 2 Sí, a profe. 4, profe. Sí, profe. Ya, entonces sí tienen sí tienen, ¿cómo se llama? Sí tienen el link para ingresar, chicos. Sí. Ya, chévere. Bueno, les iba a mostrar eso. Listo. Entonces, vamos a hacer clases el día de hoy en la mañana y en la tarde se quedaría como clase asincrónica. Ustedes tendrían que asistir de 3 a 4 y de ahí la clase asincrónica va a ser terminar un ejercicio que les voy a dejar pendiente, ¿de acuerdo? A ver, la clase pasada estábamos haciendo Profe, ejercicios. Dígame. también quedamos en que usted nos iba a dar una hora de clases para seguir adelantando un trabajo. Ah, es verdad. Entonces ya, más bien quedamos de acuerdo que en la hora de clases de hoy tarde, de 4 a 5, que sería, porque de 3 a 4 tienen que asistir, ustedes adelantarían el trabajo. Ya, gracias por hacerme acuerdo. Ya, listo. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el ejercicio que nos faltaba o que estaba pendiente. Este creo que ya lo terminamos, ¿no es cierto? El del condensador, para calcular la transferencia de calor por metro cuadrado. Este creo que ya lo terminamos, ¿verdad? ¿Me hacen acuerdo, chicos? Chicos, Sí, profe. ya. Ya hicimos este en cambio de un intercambiador de calor tipo agua, que en cambio me pedía el gasto de vapor. También creo que ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, profe. Ya, chévere. Para enfriar aceite se desea utilizar un intercambiador de calor de tubo de doble No, tubo a ese, contracorriente. profe. Ya. No, No, ya, perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. A ver, chicos, nos dice que tenemos un intercambiador de calor para enfriar aceite. ¿Ya? Este intercambiador de calor es de doble tubo a contracorriente, es decir, tal cual ustedes ven en esta imagen de acá. A ver. O hagamos como siempre lo hemos hecho. Vamos a tomar una nueva presentación para resolverlo de paso en paso y después ustedes simplemente se guían en lo que tienen en su presentación. A ver. Ya, a ver. Listo. Ya. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. A ver, nos dice que tenemos un intercambiador de calor de doble tubo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos un tubo interior y por afuera vamos a tener un tubo exterior. Como hemos estado graficándole, le voy a hacer así. Ya. Me dice, el tubo interior de cobre tiene un diámetro interior de 25 milímetros y un espesor de 1 milímetro. Entonces, a ver, este tubo de aquí le voy a poner acá y le voy a hacer la representación de los diámetros. Ya. Entonces, el diámetro interior me dice que es de 25. A ver, diámetro o radio. Diámetro me dice, ¿no? De 25. Entonces aquí tendríamos uno de 12.5. Y el otro, el diámetro exterior, que le voy a escribir con rojo. Este tendría, en cambio,
sería 13.5, ¿no es cierto? Me corrigen si me equivoco. Ya. Eso sería en cuanto al diámetro del tubo interior. Ahora, ya, el diámetro interior del tubo exterior, en cambio, es decir, nosotros de acá tendríamos esto. Este diámetro este tubo de acá va a tener un diámetro interior. Me dice de 45, lo que significa que sería 22.25. ¿Ya? Y tiene un diámetro. Bueno, perdón, no me dice nada más, solamente me dice eso. ¿Ya? Ahora, nos dice que por el tubo interior fluye Profe, aceite. A ver, el aceite fluye por el exterior. Mande, dígame. 22,5. 22,5. Ah, sí, perdón. 22,5. Ya, 22,5. Entonces me dice, el aceite fluye por el exterior, por el tubo exterior, me imagino que trata de decir. Entonces, con un caudal de 0.1 kilogramos por segundo. Entonces aquí tenemos aceite con un flujo de 0.1 kilogramos por segundo. Y el agua por el interior. Entonces, voy a borrar estas flechas, ¿ya? Y el agua va a fluir por el interior. Ya. Con un flujo de 0.2 kilogramos por segundo. Si la temperatura de entrada del agua es 30 y la del aceite 100, calcular la longitud del intercambiador de calor. Entonces me va a pedir esta longitud. Calcular la longitud del intercambiador de calor para enfriar agua hasta una temperatura para enfriar, aquí debe ser para enfriar el aceite, porque no quiero enfriar el aceite, sino quiero no quiero enfriar el agua, quiero enfriar el aceite, hasta una temperatura de 60 Celsius. ¿Ya? Y nos aclara que el coeficiente global de transferencia referido al área exterior es de 42 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Queda claro, chicos? Bueno, yo aquí me adelanté a decir que aquí debe ser aceite, porque es imposible que el agua se enfríe hasta una temperatura de 60, si está entrando a 30. De todas formas, voy a revisar con lo que tengo en la presentación. Sí, de hecho aquí igual he hecho, ¿no? Sería, entra a 100 y sale a 60. Esto es lo que queremos hacer. ¿Sí queda claro? Ahora, adicional nos hace falta un dato que es el CP del aceite, que aquí tenemos de 2.131. Este sería un dato adicional que nosotros deberíamos buscar o deberíamos determinar antes de empezar el ejercicio. Estos datos deben ser genéricos, es decir, este es la capacidad calorífica del aceite en forma general. No es específicamente de un aceite que estemos trabajando, nada por estilo. Debe ser un aceite general. Pero tenemos esto presente. Ya. Ahora, ya que tenemos esto de aquí, ¿cuál sería la forma para calcular la longitud del intercambiador de calor, chicos? ¿Qué necesitaríamos? La vamos a utilizar para poder hacer estos cálculos. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces les preguntaba, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? A ver. A ver,
chicos. Chicos, no tengo... A ver, Brian. A ver, Camila. A ver, Carmen. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí me escucho. Ya, bueno. A ver. Profe, Dígame. no sé de dónde sacar yo la longitud, pero en sí podía ser la fórmula de el flujo de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por la unidad de área por diferencial de temperatura. Correcto, está muy bien, Wilson. De hecho, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Es esta de aquí, en donde él me dice que el flujo de calor va a ser igual a al coeficiente global de transferencia de calor por el área por el delta T. Acuérdense que este delta T habíamos reemplazado por este método del LMTD. Entonces nos quedaría U por A por LMTD. Ahora, ¿de dónde? Mejor voy a escribir. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la fórmula del área? Viene del área del intercambiador de calor. Entonces, ¿cuál sería el área que nosotros tenemos como intercambiador de calor, chicos? El del cilindro. Exactamente, del cilindro. Entonces, le voy a hacer tal cual para que me entiendan. Esta área sería entonces el área del cilindro. ¿Cuál es el área del cilindro? Pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, si nosotros reemplazamos esta fórmula en el flujo de calor, vamos a tener cómo calcular la longitud. ¿Ya? Antes de eso, pasemos a calcular el LMTD. A ver, ¿cuál era la fórmula del LMTD? El diferencial de temperatura 1 menos el diferencial de temperatura 2 sobre el logaritmo natural de diferencial de temperatura 1 sobre el diferencial de temperatura 2. Ya, correcto. Gracias, Wilson. Ya, a ver. Entonces, ya tenemos las fórmulas expuestas. Ahora veamos cuáles son los datos que nosotros tenemos. Podemos calcular el LMTD, chicos. Así como están los datos de este rato, podemos calcular el LMTD. Nos faltaría la temperatura del agua, creo. Sí, correcto. Gracias, Patricio. Nos faltaría una temperatura. A ver, Oliver. Dígame, profe. A ver, Oliver, ¿cómo podría calcular la temperatura la temperatura de salida del aceite? O sea, ¿cómo podríamos hacer para despejar una de las temperaturas que nos sale? De la fórmula que está a la derecha. Claro, a ver, vuelvo a hacer la pregunta. Necesito calcular el LMTD. Ahora, para calcular el LMTD, necesitamos las 4 temperaturas, es decir, la de entrada del aceite, la de salida del aceite, la de entrada del agua y salida del agua. No tenemos la temperatura de salida del agua.
Mi pregunta es, ¿cómo podríamos calcular esta temperatura que nos falta? La del agua no tenemos, ¿no es cierto, profe? Claro, no tenemos la del agua, pero ¿cómo podríamos calcular? Despejando de la primera fórmula, la que está a la izquierda entonces, porque estamos Aquí, calculando en el cambio, MTD. aquí no tenemos la longitud y no tenemos el LMTD. A ver, ayúdale. Y no se ocuparía los 25 centímetros que siempre, los 25 grados centígrados que siempre se ocupaba. No, es buena la observación, pero no. A ver, ayúdale. Vamos con alguien de abajo. A ver, Jenny Velasco. Profe, ¿no se podría utilizar la masa o la capacidad calorífica? Ya, está muy bien, gracias, Jenny. De hecho, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros sabemos que el aceite no va a cambiar de fase y tenemos ambas temperaturas y tenemos el dato de la capacidad calorífica. Entonces nosotros podemos determinar cuánto calor debemos extraer del aceite para que se enfríe. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad calorífica, tenemos temperaturas y tenemos masa. Entonces estaba muy bien, Jenny. Ahora me acuerdo de ponerte un más, ¿ya? Entonces, el flujo de calor, en este caso, vamos a ponerle para que se entienda. El flujo de calor en este caso vendría a ser la masa por la capacidad calorífica por delta T. La masa sí tenemos del aceite que nos dice que es de 0.1 kilogramos por segundo. El CP sí nos daba de 2.131 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius. Y el delta T sí tenemos. Nos dice que es un delta T de 40 Celsius o de 40 grados. Entonces aquí nuestro flujo de calor ha sido igual a 8.524. 8.524 24. kilojoules por cada segundo, o lo que es lo mismo, 8.524 kilowatts. Este sería el flujo de calor que se está transfiriendo del aceite al agua. Es decir, si nosotros asumimos que todo el calor se está transfiriendo, vamos a tener que todo el calor que se absorbe es igual a todo el calor que se cede, o viceversa sería realmente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el calor que cedió el aceite va a ser el calor que absorbió el agua. Entonces, el calor que absorbió el agua sería 8.524 kilowatts. Ahora, esto también sabemos que como no existe cambio de fase, ¿ya? Como asumimos, mejor dicho, que no existe cambio de fase, nosotros podemos ver que aquí me va a quedar que es igual al flujo másico por la capacidad calorífica por el delta T. Entonces, aquí nos va a quedar 8.524 kilowatts es igual a 0.2 kilogramos por segundo. La capacidad calorífica del agua, que es 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius o Kelvin, bueno, ya le puse así. Y aquí nos quedaría temperatura 2 menos la temperatura 1 que nos decía que son 30 Celsius. Ya, dejémoslo en Celsius para que nos coincida. Entonces, denme despejando de aquí la temperatura 2. ¿Cuánto saldría, chicos, por favor? ¿Cuánto salió? 40,156. 40, No sé si estoy bien. 40,16. bueno, 40 40. Celsius. Ya, listo. Entonces, con este dato ya obtendríamos la temperatura que nos hacía falta para calcular el LMTD. Con esta temperatura, ayúdenme con este valor del LMTD, por favor, chicos. Voy a verificar si sale eso. Sí, 40.2.
Bueno, hagámosle rápido la clase. Tenemos entonces un LMTD de 43.31. ¿A todos les salió eso? ¿Sí o no? Profe, una pregunta, con los 40 grados Celsius vamos a buscar en las tablas, ¿verdad? ¿Por qué en las tablas? No te entiendo. Que no, tampoco entiendo dónde sale 43. ¿No entiendes de dónde sale qué? Es que ahí tenemos el 40 y la otra temperatura, entonces, Hay que calcular el LMTD. por eso. Y de lo que yo le he hecho la anterior vez, me ha salido 43.3. Esto quisiera que me den verificando. Esto es lo que les decía que me den viendo. Profe, se utilizaba el logaritmo natural, ¿verdad? Porque a mí Sí, el me salió. logaritmo natural. Sí, sí sale. Sí Sí, sale bien. señora, Ya. 43.28. Ya, listo. Entonces tendríamos 43.3. Ahora lo que nos daría falta es aquí. Reemplazar los datos de aquí. ¿Ya? A ver, esto quiero que me presten atención, chicos. Esto ya nosotros ya lo hemos manejado, ya lo hemos hecho antes. Así que me voy a basar en lo que yo creo que es importante que sepan y que sepan identificar. A ver, identifiquemos de esta fórmula qué datos nomás tenemos. Tenemos flujo de calor. Sí, 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 correcto. ¿Cuál sería? el 8. el Muy bien, 8,504. muy bien. Ya, tenemos este término. ¿Tenemos el coeficiente global? Sí, tenemos. ¿Tenemos esto? Sí. ¿Tenemos el radio? Sí. La L, la longitud sería nuestra incógnita. Y el delta T, que viene a ser el MTD, sí tenemos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué radio utilizaríamos? Tomando en cuenta lo siguiente. Si nosotros le viéramos al intercambiador de calor cortado, tendríamos esto. Ese sería el tubo interior. Y acá tendríamos el tubo exterior. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿cuál radio tomaríamos? ¿Tomaríamos el radio de aquí hasta este punto o el radio hasta este punto de acá? ¿Cuál de los dos? El rojo, profe. ¿Por qué el rojo? Por lo que dice que se quiere enfriar el aceite. Entonces, Ya, a ver, ¿alguna otra observación? Puede ser por o sea, nos dice la longitud total, entonces tendría que ser de de todo el cilindro. No sería más bien el del el interior, porque si hacemos del exterior solo se enfriaría la parte externa. Ya, Pero perfecto. Esa es la explicación correcta. A ver, chicos, quiero que me entiendan esta parte. Como les decía, esto es lo importante de este tipo de ejercicios. Nos está diciendo o nos está preguntando cuál sería la longitud de este tubo para que se dé la transferencia de calor entre el agua y el aceite. O bueno, viceversa sería aceite y el agua, por lo que estamos en ese orden, ¿no? Ya. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, la transferencia de calor, ¿dónde me interesa? ¿Me interesa en esta zona de aquí o en esta zona de acá? en el interior. Aquí, ¿no es cierto? En esta zona que estoy marcando, esta es la zona que me interesa. Por eso, de hecho, asumimos que el flujo de calor va a ser de 8.524, porque se supone que el aceite está cediendo hacia el agua 8.524. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que estamos asumiendo que el aceite no está perdiendo calor hacia el exterior. Porque si estuviera perdiendo calor hacia el exterior, aquí nosotros primero tendríamos que calcular cuánto calor se está perdiendo. Y el flujo de calor que el aceite está cediendo sería igual a la suma del calor que está perdiendo más el que está cediendo hacia el agua. ¿Sí me entienden esta parte? sí, Chicos, profe.
¿Sí? profe. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, de acuerdo a lo que hemos analizado, entonces, ¿cuánto sería el radio que debemos utilizar? El interior de 25 milímetros. Pero tome en cuenta que que está viendo la transferencia de calor aquí, ¿no es cierto? Aquí. Ah, entonces El del de tubo. 13.5, profe. Exactamente, el de 13.5. Ahora, les lo estoy haciendo diferente a lo que está puesto aquí. Si ustedes se fijan, aquí el diámetro, aquí estamos trabajando con diámetro y es un diámetro de 0.27, que hace referencia a 0.27, ¿por qué? Porque el diámetro externo de un tubo es igual al diámetro interno más dos espesores. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? No se me confundirán. Pero de ahí en sí viene a ser el mismo. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, si quieren, hagámosle en partes. Para que no se me confundan, hagamos una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle en forma que nosotros le conocemos, que sería así. Y despejemos de aquí el área. Entonces, sería 8.524 kilowatts es igual a 42, perdón, a 0.42 kilowatt sobre metro cuadrado Kelvin. Ah, fíjense, aquí tendríamos que expresarle en Kelvin también. Pero bueno, es incremento. Por A y por 43.3. Ya. Si ustedes verán, ¿y por qué le dejo como Kelvin este 43.3? Si ustedes a todas estas temperaturas le suman 273 y vuelven a hacer la operación, les apuesto que les va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, por eso le dejo así. Entonces, aquí el área, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da, chicos? Bueno, hagámosles rapidito. 4.68. Denme verificando. ¿0,47? No. 4.68 según lo que he hecho antes. A ver. A mí también me salió 0.46. Dije, es Sí, 8,524. 0.47. sí, 0.47. Ah, pero yo me estoy equivocando en algo, no es 0.42, sino es solamente 42, chicos. Pero de lo que transforma a kilowatts. Ah, es verdad, es verdad. Pero da igual, aquí sería 8.500. A ver, déjenme ver. Ah, no, sí estoy bien, sí estoy bien, sí estoy bien. Déjenme les reviso el otro porque creo que no le he tomado en cuenta las unidades en el anterior que hice. Es verdad. Ah, ya. A ver. Aquí es 42 para 1000. Es 0.042. Así sería, chicos. Ahí sí va a salir eso. Sí, profe, ahí se salió Sí, profe. 4.68. Sí, ya, perfecto. Entonces ya tenemos el área. Y en su casa lo que tienen que hacer es simplemente del área despejar la longitud. Y esta sería la longitud que tendría el intercambiador de calor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Ese sería un ejercicio que teníamos pendiente. Ahora, el otro ejercicio es este de aquí. Este es bastante interesante. Este me interesa que todos le vean. A ver, nos dice,
Para la producción de un cierto producto, se requiere ingresar a un reactor un flujo de agua de 1800 metros cúbicos por hora a 20 Celsius. Sin embargo, el agua se extrae desde la red pública a solo 8 Celsius. Se pretende instalar un intercambiador de calor de tubos concéntricos, el cual utilizará un flujo de alta temperatura con un flujo de 1 metro cúbico por hora a 130 Celsius. Se le solicita dimensionar el área del intercambiador de calor de los tubos concéntricos. Aquí nos da algunos datos y aparte nos dice que utiliza el coeficiente de transferencia de calor global de 268.8 watts por cada metro cuadrado por grado Celsius. A ver, verán chicos, ¿por qué les digo que es interesante e importante que aprendan a hacer este ejercicio? Esto en la práctica suele pasar. O sea, esto de diseñar intercambiadores de calor, en algún momento dado, si es que hacen tratamientos de procesos, les va a tocar por lo menos saber qué opciones nomás tienen. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ya nos dice que debemos utilizar un intercambiador de calor de tubos concéntricos, pero lo que no nos dice es si es que tenemos que hacerle en contracorriente o en paralelo. ¿Cuál escogerían ustedes? Contracorriente. En En contracorriente. contracorriente. Ya, perfecto, está muy bien, el de en contracorriente. Pero si ustedes van donde su jefe y le dicen, bueno, yo quiero un contracorriente, y les preguntan por qué, ¿qué les respondieron? Debido a la temperatura máxima que puede llegar, o sea, es más eficiente. Ya, perfecto. Demuéstrenme eso. Entonces, perfecto, está muy bien, Wilson. Es más eficiente, pero necesitamos demostrar, necesitamos hacer a través de cálculos demostrar cuál es más eficiente. Entonces, lo que tenemos que plantearnos en este ejercicio son dos posibilidades. Vamos a tener un intercambiador de calor en contracorriente y un intercambiador de calor en paralelo. Entonces, en ambos casos vamos a determinar el área. Entonces, les voy a poner un hipotético, ya vamos a resolver el ejercicio. Si es que el contracorriente me da una área de, me invento, 3.5 metros cuadrados. Y este me da un área de, me invento, de 2.9. Me estoy inventando, todavía no vamos a hacer el análisis. ¿Cuál de los dos escogerían? ¿Y por qué? Tomando en cuenta que ustedes trabajan para un señor que les dice que quieren instalar un intercambiador de calor, ¿cuál de los dos escogen? Chicos, El de menor área. El de menor ya. área. El de menor área, correcto. ¿Por qué? Por lo que la temperatura ahí no cambiaría tanto. Ay, Les apuesto no, que el me confundí, LMTD pero es algo. no va a ser mucha la diferencia. Las pérdidas Les de doy calor 2 minutos. serían A casi ver, menores. perdón. O sea, las pérdidas de calor, porque nosotros queremos transferir calor, entonces las pérdidas en esa transferencia serían menor que 3.5 y 2.9. Más o menos. Yo les Puedes hago una pequeña proyectarle el observación. ejercicio, profe. Sí, solo denme un ratito. Les voy a dejar pensando una cosa. Tomen en cuenta que cuando ustedes van a hablar con un gerente, el gerente por lo general, no es una persona técnica, es una persona administrativa. ¿Cómo le convencerían al administrativo que un intercambiador de calor de menos área es el mejor? Eso les dejo para que piensen. Denme 2 minutos, por favor, chicos. Debido a que va a gastar menos dinero, puede ser. Ya, esa es la respuesta, Wilson, pero denme nomás los 2 minutos. Ya.
Ya, chicos. A ver, lo que me decía Wilson es correcto, ¿no? La forma de explicar cuál es la mejor opción es en cuanto a dinero. Vuelvo a insistir, cuando ustedes van a hablar con una persona que no es técnica, perdón la expresión, pero les va a decir que les vale un pepino el hecho de que le digan que la temperatura es de esta, que la eficiencia es de esta. A ellos, a las personas administrativas o a un gerente, siempre va a ser, ¿cuál me conviene más? A ustedes le van a preguntar desde la parte técnica, les van a decir, ¿cuál me conviene más? Ustedes dicen contra corriente, ya, de acuerdo. ¿Y por qué? La respuesta sería, porque le voy a hacer gastar menos dinero y porque vamos a necesitar menos área o menos espacio para instalarle. Si ven la diferencia de la respuesta, antes me habían dicho porque es más eficiente. Eso no digo que está mal. Digo que la forma de responder en su momento sería esta. Sería debido a que primero es más económico. eh, bueno, ahí habría que ver precios también, ¿no? Es más económico en cuanto a la instalación, porque me va a ocupar menos espacio. Y acuérdense otra cosa, en muchas empresas el espacio es sumamente importante. Hay empresas en las cuales muchas de las veces les ha tocado construir para arriba, porque ya no tienen más espacio en área, sino aprovechan el espacio para arriba. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, entonces, ahora sí, en función a esto, ¿qué tendríamos que hacer? O bueno, primero hagamos el esquema, ¿no? Tendríamos el tubo interior y el tubo exterior. A ver, decía que se quería calentar el agua, ¿no? Entonces entra agua a 8 Celsius con un flujo de 1,8 metros cúbicos por hora. Entonces aquí nosotros tendríamos la misma agua, pero en cambio a 20 Celsius. Para eso voy a utilizar, ¿qué me dice? Un fluido de alta temperatura. Este fluido me dice que se calienta, o perdón, que va a calentar el agua desde 130 y no me dice cuál es la temperatura de salida. No me dice nada. Ay, ya. Listo. ¿Alguien alguna idea cómo resolver? También necesitamos la temperatura del agua, como en el anterior. Exactamente, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sí, Tendríamos que hacerle igualito que el ejercicio anterior. Ya tenemos los datos del agua, ya sabemos cuánto se tiene que calentar. Ahora lo que tendríamos que hacer es, a través de la suposición de que todo el calor que se transfiere del fluido caliente al agua se aprovecha totalmente, vamos a calcular el flujo de calor y con eso la temperatura. A ver, esto les voy a dejar que hagan. Quiero que ya solamente me den la temperatura, chicos. Les doy unos 5 minutitos. Y voy a estar atento para si es que tienen preguntas, pero les voy a dar 5 minutos para calcular cuál es la temperatura de salida del aceite.
¿Qué fue, chicos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Cómo les dio la temperatura? ¿O cuánto les dio la temperatura? Chicos, Profe, no sé si estoy bien, pero a mí creo me dio 109,8. va por ahí. A mí me ha dado 93.88. Ya le voy a revisar que le puse mal. Sí, Profe, revísale, porque toma en en cuenta el, que el flujo de agua, perdón que te interrumpa, porque el flujo de agua está en metros cúbicos por hora, verás. Eso tal vez tenían que revisar. Ah, ya, profe. Muchas gracias. profe, ahí en el flujo de calor del agua em, sale 25,08. ¿Cuánto, perdón? 25,08 mismo. Eso quería preguntarle las unidades porque arriba está 1800 metros cúbicos y es 1,8 o no le afectaba nada. Déjame te veo cómo está. A 1800, me parece que es 1800 de hecho. Dame revisándole el cálculo. Da lo mismo, solo que da 25,08 y ahí está 25,008. 25.080, entonces debe ser 1800 metros cúbicos. Ya, y en el ejercicio está 1,800. Por lo general, los ejercicios de algunos libros en inglés suele estar 1800 y le separan con el punto, los miles. Ya, profe, gracias. Ajá. Ya, ahora, ¿cuánto les dio el LMTD? La temperatura les debe haber salido más o menos 94 Celsius. ¿Sí me están escuchando, chicos? Ya. Ahora, el LMTD tienen que calcular, de hecho, de dos formas o para hacer dos cálculos. El uno va a ser en contracorriente y el otro le tienen que hacer en equicorriente, ¿de acuerdo? Ya, profe. Profe. ¿Ya? ¿Cuánto sale?
¿Quién sacó ya? Para contracorriente sale 97.50. Ya, correcto. ¿Y el otro? 96.0084. 96, ya, correcto. Entonces, para evitarnos de los cálculos, les voy a presentar aquí lo que ya hice, ¿no? Es algo de lo que estábamos hablando. A ver, fíjense, entonces ya obtuvimos el LMTD para contracorriente y el LMTD para, a ver cómo está. Sí, contracorriente y para paralelo. Teniendo ya el LMTD, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo de calor a través de la fórmula que ya conocemos. Tendríamos que calcular el área a través de la fórmula que ya conocemos, porque el flujo de calor nosotros sí sabemos. Como les decía, nosotros podemos asumir que todo el calor que un fluido cede, el otro fluido lo va a absorber. Es decir, estamos asumiendo que no hay pérdidas, ¿ya? Entonces, despejando de esta fórmula el área, nosotros vamos a obtener dos datos. Vamos a obtener el dato del área en contracorriente que me sale en 960.5 metros cuadrados o el área que me da en un intercambiador de calor en paralelo que me sale en 975.5 metros cuadrados. Entonces, como les decía, la mejor opción o la opción que se escogería sería el menor. Y obviamente va a coincidir con el más efectivo, con el más, el que mejor eficiencia dé, que sería el en contracorriente. Perdón. Entonces, esa sería la respuesta, ¿de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, a ver, entonces. Ay, perdón. Perdón, chicos. A ver, entonces quiero explicarles algo. Nótese o fijémonos que de hecho nosotros estamos asumiendo lo siguiente. Nosotros por un lado tenemos un fluido frío y por otro lado vamos a tener un fluido caliente. Entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Verán, estamos asumiendo que el calor que el fluido caliente cede es igual al calor que el fluido frío absorbe. Entonces, nosotros tendríamos que poner aquí calor absorbido es igual al calor cedido. Pero estamos asumiendo que es el mismo. La cantidad exacta, la misma. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, tenemos pérdidas? Es decir, si, por ejemplo, a ver, aquí pongamos así, Q1 y aquí pongamos Q2. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nosotros tenemos un calor que se me está perdiendo por las paredes del intercambiador de calor? Para que me entiendan de mejor manera, asumamos que aquí se está perdiendo por conducción más convección un cierto flujo de calor. ¿Qué es lo que sucede con esta fórmula? En esta fórmula nosotros ya no podríamos decir que el calor total que se cedió es igual al que se absorbió, sino ahí más bien tendríamos que poner de esta manera, fíjense, el calor que absorbió, a ver, el calor que cedió el fluido caliente tiene que ser igual al calor 1 más el calor 2, donde el calor 1 sería el calor absorbido por el fluido frío y el calor 2 sería el calor perdido. ¿Sí le entienden este esquema? Sí, profe. Ya, entonces, esa es la diferencia. Sí, esa sería la diferencia entre un proceso ideal y este sería un proceso real, ¿sí? Obviamente para los cálculos sí se tiene que tomar en cuenta las pérdidas, porque si nosotros asumimos que el proceso es ideal y que
todo es bonito, vamos a dimensionarle de una mala manera, o sea, vamos a dimensionarle con áreas que no van a proporcionar las mismas temperaturas del momento de ponerle en la práctica. Entonces, muchas de las veces, este valor de aquí del calor perdido no solamente se calcula, sino se asume, por ejemplo, que constituye el 20% del calor total. Yo esto he visto. Suele a veces asumirse esto. Para no tener que calcular, se dice el 20% del calor total se van a considerar como pérdidas de calor. Ya, para no tener que estar haciendo esto, porque acuérdense que esto de hecho implica otro cálculo, ¿no? Nos implica calcular cuál es la resistencia por conducción, cuál es la resistencia por convección y cuál es el flujo de calor que yo estoy transfiriendo por aquí. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. Ya, entonces, esto es a lo que quería llegar y que tomen en cuenta, como les decía, en contracorriente y en paralelo siempre. El contracorriente va a ser más eficiente, el paralelo menos eficiente. No quiere decir que no existan intercambiadores de calor de este tipo, eso no. No quiere decir eso, sino que este es más eficiente. Como les explicaba, en dineros y en espacio, este es mucho mejor, ¿no? Porque ocupo menos espacio con un mejor rendimiento. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Profe, en sí, ¿usted cómo sabe tomar esta clase de ejercicios? ¿Idealmente o realmente en la prueba? Ya, en la prueba, el otro semestre les tomé un ejercicio completo, es decir, un ejercicio que calculen todo lo que hemos visto en clases. Todavía no hago la prueba para la siguiente semana, pero vendría algo por el estilo. Yo en el ejercicio les voy a aclarar si es que es un ejercicio que incluye pérdidas o que no incluye. Eso sí, el ejercicio mismo ha de decir. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguna inquietud? Profe, yo tengo una inquietud, pero no es acerca de los ejercicios que estamos haciendo, sino de laboratorios que yo le escribí y ¿De qué? No me acuerdo. de los laboratorios, de la calificación de los laboratorios. Todo lo que son calificaciones más lueguito, ¿ya? Después de Ya, clases. ya, profe. Ya. Listo, chicos. ¿Alguien más, alguna otra inquietud de clases? Profe, en sí, si un caso nos diría es el 20%, sería 0.2 de sumario, ¿verdad? Claro, dependería de cuál es el flujo de calor total, ¿no? Ya. Ajá. ¿Algo más, chicos? Profe, a mí me dijo que le haga acuerdo que me ponga un más. Sí, ya te pongo. Gracias, Jenny. Listo, si no tienen más dudas, chicos, nos quedaríamos hasta ahí. Por favor, repasen. Verán que esta semana la siguiente semana ya tenemos la prueba de capítulo de este tema. ¿De acuerdo? Profe, ¿Desde qué tema se considera el capítulo? Transferencia de calor. Ya, profe. ¿Algo más? Inge, buenos días. ¿Sí me podría poner la asistencia? Se me olvidó de poner. Le habla Rugilema Laker. Ya te pongo. Igual a mí, por favor, profe. Agualongo Yolanda. Ya te pongo. Profe, Dígame. otra pregunta. ¿El examen va a ser presencial como nos dijo o...? Sí, presencial. Ah, ya, profe. Y que, una pregunta, ¿podemos entrar con formulario al examen o no? No, pues, qué chistosa.
Profe, entonces usted nos va a poner las dimensiones, si es que pongas eso, tenemos que hacer conversiones o algo, o... No, pues de eso peor. Eso ya les dije desde que les conozco que no que ya tienen que saberse. Profe, no recuerdo qué día era el examen. El jueves de la siguiente semana. Ya, profe, gracias. Pero va a ser presencial, pero ahí vamos a también hacer la práctica de laboratorio y también El martes la práctica, el jueves la prueba. Ah, listo. ¿Alguien más? Profe, Dime. ese trabajo grupal que nos puso en amarillo, me parece, mencionó que sí le iba a revisar o nos iba a dejar como le puso ahí en el... No, ya como no se han puesto de acuerdo, ya les voy a revisar todo. Sí, estamos de acuerdo, profe. Bueno, entonces eso ya me tienen que confirmar. Pero bueno, listo, chicos. Ya, profe, gracias. Ya, que pasen bien, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe,